Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Magda. Felipe. La desigualdad en el mundo, pero es la desigualdad general, ¿no? Que haya Es desigualdad el social, reto de todas económica. las sociedades. Es uno de los retos más importantes de este ciclo, ¿no? Así es. En 1950 se utilizaron por primera vez los términos subdesarrollo y tercer mundo para señalar a los países que sufren carencias alimentarias, donde la esperanza de vida es corta, la escolarización, es decir, la educación es muy baja y existen graves problemas de salud. En resumen, la desigualdad social es la situación en la que se encuentran con acceso desigual a recursos, servicios y en general a posiciones en la sociedad importantes contingentes humanos. Por lo general, la desigualdad social se vincula también con países que cuentan con gobiernos inestables y, en consecuencia, con la falta de políticas a largo plazo para abordar sus principales problemas. Los estudios revelan que en estos países una minoría de la población es rica y una mayoría vive en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. Las causas de la desigualdad son económicas, culturales y sociales. Las económicas tienen varias implicaciones. En algunas sociedades el desempleo y los bajos salarios son una de las causas de este fenómeno, dando lugar de esta manera a grupos sociales pobres y ricos. El aumento de los impuestos, por ejemplo, merma la capacidad de ahorro y afecta la inversión productiva y el crecimiento económico, mientras que una reducción de la pobreza ayuda a la expansión de la economía, beneficia el desarrollo y aumenta la recaudación de impuestos, con los cuales los gobiernos podrían financiar más programas sociales. La desigualdad como tema se aplica a muchos ámbitos. Quisiera en este momento referirme a uno de ellos, en particular a la desigualdad económica. La desigualdad económica se ha convertido en un problema, de nuevo, en esta época a nivel global se discute mucho alrededor del tema, pero la desigualdad es un tema que realmente ha acompañado la historia de la humanidad. Es preocupante, desde luego, que hoy la desigualdad esté nuevamente ampliándose en muchos países, en particular en los países desarrollados. Hay una tendencia clara a que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se profundice, y esto, desde luego, preocupa política, socialmente. Entender este tema supone, a mi juicio, ante todo, tener una definición clara de la desigualdad. Realmente la desigualdad, o mejor dicho, la distribución desigual del ingreso, es una medida estadística. En este sentido, lo que intenta es describir cómo una población, una parte de la población recibe ingresos que son superiores a los de otra parte de la población. Por ejemplo, si dividimos la población venezolana, por tomar el caso, entre quienes ganan más de 1.000 bolívares mensuales, quienes ganan más de 10.000 o quienes ganan más de 1.000.000 de bolívares mensuales, y resultase que buena parte de la población está por debajo del nivel mínimo y una parte muy pequeña de la población está por encima del nivel máximo, esto significa desde luego entonces que se trata de una sociedad, de una economía desigual. Esto, dicho así, es una cosa más o menos evidente. Lo que suele ocurrir, sin embargo, es que a partir de la descripción de la desigualdad, de la distribución desigual del ingreso, se deriva una explicación. Y muchos piensan, casi en forma automática, que los que más tienen recursos los han obtenido de alguna forma explotando, aprovechándose de los que menos tienen. Es decir, a partir de la descripción derivan automáticamente una explicación. Aquí se comete un error similar al que se cometería si uno, por ejemplo, dividiese a los estudiantes, a los alumnos de un salón de clase entre los más altos y los más pequeños. Si resulta que un grupo muy pequeño de estudiantes es de alta estatura y un grupo muy amplio de estudiantes es de baja estatura, no tendría ningún sentido decir que los más altos les quitaron centímetros de altura a los más pequeños. Algo similar ocurre entonces con la distribución desigual del ingreso. Es una medida estadística. La desigualdad cultural existe también entre las personas que han obtenido un buen nivel de educación y los que no han podido alcanzarlo. Cada año nacen 80 millones de niños en todo el mundo. Las altas tasas de fecundidad de las mujeres y la superpoblación que afectan a muchas ciudades y por supuesto a muchos países implican el aumento de la pobreza porque la sociedad disminuye su capacidad de consumo y bienestar. La desigualdad social consiste en la exclusión que sufren algunos grupos por parte de otros, o más amplios o más poderosos. Esto suele ocurrir con determinadas minorías étnicas, grupos de trabajadores e inmigrantes y otros muchos grupos sociales. Esta situación fomenta la tensión social y la inestabilidad política, que a su vez frena las inversiones extranjeras. Los desastres naturales y los conflictos armados generan también ruptura social en las comunidades pobres,
ya que muchas personas se ven obligadas a huir de sus hogares y convertirse en refugiados. La situación que actualmente se vive, por ejemplo, en los países europeos, con las migraciones masivas provenientes de países en guerra como Siria, es una clara demostración de este tipo de desigualdad. Son muchos los factores que contribuyen a un cuadro de desigualdad y por supuesto existen también notables diferencias entre las sociedades y países que al final contribuyen a que se acentúe el abismo entre pobres y ricos. Las cifras en esta materia son cada vez más alarmantes y en particular las que se refieren a América Latina. Sobre ello conversaremos con el profesor Joaquín Marta Sosa. Es abogado, es escritor, es poeta, es político, bueno, es profesor universitario o fue profesor universitario, tiene una tiene un currículo interesantísimo, pero además acaba de publicar, es decir, como una recopilación de trabajos de una gran cantidad de personajes sobre el tema justamente de la desigualdad, que es el tema que nos ha traído hoy a esta edición de La Hora Clave. La desigualdad existe en el mundo, existe en nuestro país, existe en todas partes, pero ustedes aquí plantean, el título del libro es justamente Derrotar la desigualdad, el reto crucial de nuestro tiempo. Un reto que hasta ahora no se ha podido superar, tal vez puntualmente en algunos países, en algunos momentos, pero ¿cómo podríamos nosotros comenzar a definir en qué consiste la desigualdad hoy en día? Pues como decía la última señora, hay tantas variedades de desigualdades. Sí, mira, la desigualdad básicamente consiste en el hecho de que impiden situaciones, condiciones, el poder, grupos, tendencias culturales impiden el ejercicio completo de tus derechos. La desigualdad es una relación con los derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, a la educación, a la libertad, a la seguridad. Cuando esos derechos no se pueden practicar, o todos o parte de ellos en este país o en aquel continente, hay desigualdad. Unos lo usan, unos se apropian de esos derechos y te los expropian a ti. Ahora, fíjate que aquí hay temas tan interesantes dentro de esta recopilación que ustedes hicieron de trabajo, que todos de verdad son muy tentadores para uno ponerse a leer. Pero, por ejemplo, vi aquí un trabajo del padre Ugalde sobre la desigualdad vista desde el punto de vista de lo religioso. Y eso en este momento en el mundo está ocasionando gravísimos problemas. Sí, señor. Ese libro, que está compuesto por 16 trabajos originales para ese libro, es el primero hasta donde yo conozca que se hace en el mundo tratando de ver la desigualdad como un tema que integra o está integrado por diversos componentes. Normalmente uno habla de desigualdad refiriéndose a la desigualdad económica, pobreza, a la desigualdad social, exclusión, o a las desigualdades extremas, hambre, y cosas vinculadas por allí. Pero hay desigualdad vinculadas al género, hay desigualdad vinculada a tus preferencias religiosas. En Venezuela, por ejemplo, hay desigualdad vinculada a tus preferencias políticas. Si no eres del gobierno, te exilian, te encarcelan, te persiguen, te excluyen de los beneficios del Estado. Y el que plantea el padre Ugalde ha revivido en la Edad Media, en efecto, hubo persecuciones religiosas y exclusiones religiosas, bueno, la Inquisición. Sí. Y eso que parecía superado revive en el siglo XXI. Revive ahora, bueno, es el tema de toda la raíz del claro, terrorismo. Son sobre todo religiones que asumen como su tarea hacerse dueñas del poder del Estado, de naciones, de territorio, y el modo que encuentran de hacerlo es el modo más antirreligioso posible. Es el modo que violenta el más importante de los mandamientos: no matarás. Entonces se convierten en terroristas porque es un mandato de su Dios, y nunca nadie ha escuchado a ese Dios darles el mandato de que maten, sino de amaros los unos a los otros y no os matéis los unos a los otros. Ese es el gran mandato de la religión. Claro. O sea, vamos a hacer la paz, vamos a hacer la hermandad, la solidaridad. El primero, el otro es el mandato de los terroristas que se disfrazan de mandados por la religión, lo cual es absolutamente falaz. Claro. Ahora, ¿cuáles son los factores que concurren al hecho de la desigualdad? Es un problema de manejo de los gobiernos, de, como tú decías, de los recursos a repartir. Es un problema, qué sé yo, de educación.
que eso también está a la raíz de mucho, porque la desigualdad también es cultural. Es decir, ¿qué es lo que realmente tú consideras que concurre para que se produzca una desigualdad determinante, pues? Mira, de alguna manera todos los factores que tú has indicado concurren. La desigualdad no está engendrada por un factor único, ni siquiera la desigualdad más específicamente extrema, que es la pobreza o la pobreza extrema. En la pobreza, ¿qué concurren? Factores económicos, factores sociales, factores educativos. No tienes la oportunidad de formarte y eso te coloca en el mercado de trabajo en una situación sumamente precaria, salarios sumamente precarios. Esa es una. La otra, el poder. El poder que considera que es natural que una élite se apropie de todos los recursos y la inmensa mayoría quede excluida de esos recursos. Un dato muy reciente que es prácticamente espeluznante. Señala la ONU que 60 personas en el mundo tienen la misma riqueza de la que deben disponer 1.320.000 pobres en el mundo. 60 tienen para ellos lo mismo que tienen que repartirse 1.320 millones. En el caso venezolano, por ejemplo, la inflación es un problema que conduce inevitablemente al empobrecimiento. Alguien ha dicho que la inflación es el impuesto más terrible en contra de los pobres, porque en Venezuela sí es verdad que el salario ha aumentado nominalmente, pero la capacidad adquisitiva de ese salario se ha reducido, según las cifras del propio Banco Central, en 270% en el último año. ¿Eso qué significa? Empobrecimiento. Cuando tú construyes una educación como la que se viene intentando construir en Venezuela, donde lo fundamental es reescribir la historia, adscribirte a una determinada ideología, bueno, ¿qué queda en esa educación, en tu capacitación para entrar en el trabajo, para ser productor, creador, tener un salario que sea suficiente para tu vida? Ahora, nos queda un minutico, Joaquín, y yo te preguntaría, es decir, superar, ustedes llaman, bueno, hay un reto crucial de nuestros tiempos que es superar la desigualdad en todas partes y de todos los tipos, pero eso en buena parte depende de decisiones políticas. Esas decisiones políticas, ¿hacia dónde tenían que apuntar? Mira, en efecto, son decisiones del poder. Del poder. Del poder político, del poder económico, del poder social, en efecto. Y esos tres poderes son los que tienen que conjugarse buscando ¿qué? 1, mayor redistribución. 2, impuestos progresivos que permitan que las enormes riquezas contribuyan más solidariamente a la distribución de esa riqueza en la sociedad. 3, invertir de una manera muy fuerte en los 3 servicios públicos o 4 servicios públicos fundamentales: sanidad, educación, abastecimiento y seguridad. ¿Esas son decisiones solo del gobierno? Básicamente del gobierno, sobre todo en el caso venezolano, pero el empresariado, que llamamos privado, tiene que intervenir, y la sociedad también como agente que reclama, que participa y que se organiza para que le regresen esos, insisto, derechos humanos a la igualdad. Muchas gracias, Joaquín. Muy interesante. Bueno, de nuevo les recomendamos ampliamente, ya está en las librerías, ¿no? Sí, ya está. Derrotar la desigualdad, el reto de nuestro tiempo, de editorial o ediciones Fundavac. La editorial Fundavac, que es una fundación que se ha dedicado a este tema particularmente. Hay una serie de autores, todos estupendos, excelentes, y va a ser un libro, una lectura muy interesante. Gracias. Pero bueno, Felipe, interesante esta explicación de Roberto Casanova, ¿no? Porque aborda una arista del problema, que es el simplismo con que a veces analizamos nosotros esta situación de la desigualdad, ¿no? De todas maneras, hay un tema que tenemos que tocar, aunque sea brevemente, que es el tema de la desigualdad en América Latina, ¿no? Sí, señor. Pero vamos a seguir oyendo lo que dice el profesor Casanova. Sí. Al momento de explicar la desigualdad, sería interesante distinguir entre dos grandes causas. Por un lado está la desigualdad que podemos llamar la desigualdad de la competencia, y por otra parte la desigualdad asociada al poder. Permítame desarrollar brevemente cada uno de estos tipos de desigualdades. La competencia inevitablemente genera desigualdad.
No es lo mismo crear un producto innovador que tenga alta valoración social, por ejemplo, las tablets, producto reciente. No es lo mismo producir eso a producir un producto tradicional. Quienes han innovado, han invertido en este nuevo producto, desde luego han obtenido grandes ganancias que no pueden obtener quienes se dedican a producción tradicional. Entonces, la desigualdad, en este sentido, la desigualdad económica, se deriva casi naturalmente de la competencia. Y esto, lejos de ser perjudicial para la sociedad, más bien es el impulso, es el motor que explica las grandes innovaciones tecnológicas de los últimos siglos. Estamos viviendo otra vez una época de transición tecnológica y están surgiendo nuevas desigualdades. La cara fea del asunto es que desde luego hay personas que pierden capacidades. Por ejemplo, hasta hace algunos años había especialistas en fabricar máquinas de escribir manuales. Eso ya no existe. Obviamente esas personas se quedaron rezagadas. En toda transición tecnológica, entonces, hay personas, sectores que en cierta forma pierden, porque hay nuevos productos, hay innovaciones. Hay una desigualdad, insisto, entonces asociada a la competencia. Pero hay otra desigualdad asociada al uso del poder. No me refiero desde luego a la corrupción. Una persona que se dedica a robar bienes públicos puede hacerse muy rico, por supuesto, y lamentablemente en el caso venezolano sabemos que eso ocurre. Pero también muchos grupos, sectores, logran influir en las decisiones de políticas públicas y logran obtener privilegios. Por ejemplo, sectores que se dedican a producciones tradicionales y que logran influir en el gobierno para que los protege a la competencia extranjera. Obtienen un mercado interno protegido entonces que les permite sobrevivir y desde luego prosperar, pero gracias al apoyo del Estado. Bien, Manuel, aquí tenemos esta visión de Roberto Casanova que es muy, yo diría que muy técnica, Claro. de acuerdo a lo que es su especialidad, pero también la que muchos expertos abordaron en el libro que acabamos de tratar con Joaquín Marta Sosa, Claro, pero que verdad trata a fondo la desigualdad. hay un tema que es la desigualdad en América Latina, ¿no? Y es que hay un hecho importante. En los últimos 15 años se consideran que más de 100 millones de personas en América Latina salieron de la pobreza. Pero sin embargo, en los números, sigue siendo la región más desigual del planeta, solamente superado por el África sahariana, Sí. que como sabemos está enfrentada a guerras, ¿no? y a situaciones de hambrunas. Pero también hay unos datos verdaderamente importantísimos que acaba de ofrecer la UCFAM. La UCFAM la ofreció en Londres, es una organización que agrupa 17 organizaciones no gubernamentales y ofrece simplemente estos dos datos. Por ejemplo, el 1% de la población tiene más riqueza que el 99% restante, ¿no? Ahí se ve un desnivel entre pobre y rico gravísimo. Pero llevándolo a términos más concretos, 62 personas en el mundo son más ricas que el resto de la población de escasos recursos, que suma la cantidad de 3.600 millones de personas. Son cifras Entonces, son alarmantes, ¿no? cifras alarmantes que te revelan hasta dónde ha llegado este fenómeno, ¿no? Y, por supuesto, lo de América Latina se explicó en los años pasados, en las décadas pasadas, porque América Latina sufrió fue favorablemente el impacto de la gran demanda de commodities, de materias primas por parte fundamentalmente de Asia, y eso hizo que se estabilizaran las políticas sociales de su gobierno. Esto está cambiando, por supuesto, porque hoy la tendencia no es a que desaparezcan, pero evidentemente hay una desaceleración económica de China fundamentalmente en Asia, y eso afecta a los países latinoamericanos. Ahora, en el caso de Venezuela, que es un caso muy importante, también las cifras revelan que en los últimos años, en la década pasada, pues en estos años, aumentó el nivel, se salió de la pobreza una porción importante de la población venezolana. Pero estas cifras se mantienen, pero sin embargo, dada la situación que vive Venezuela, desde el punto de vista de su crisis de desabastecimiento, de salud, la tendencia es que eso estimula la pobreza. Y entonces puedes mantener los niveles de lucha contra la pobreza estadísticamente, pero en términos reales, por supuesto, no hay una correspondencia efectivamente en la satisfacción de las necesidades de los sectores más necesitados. Por eso se requiere del esfuerzo conjunto de los países. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.